Los documentos que vamos a mostrar están anunciados y profetizados en el Divino Evangelio de Dios, en las parábolas que dice la revelación de Jesucristo, Apocalipsis 1:8, los rollos y el cordero, Apocalipsis 5, y llegará la verdad por sorpresa, como la sorpresa que causa un ladrón en la noche. Se trata de un divino conocimiento que el Padre Eterno envía mediante la telepatía viviente universal. Esto que van a ver ustedes es la escritura realizada por un divino Padre Solar, extraterrestre, procedente de los lejanos soles Alfa y Omega de la galaxia Trino del macrocosmos. Este divino Padre Solar escribió acá en Lince, Lima, Perú, 4000 divinos planos telepáticos. Como ustedes van a ver, nosotros lo que vamos a hacer es ir mostrándoles de a uno en uno y dando lectura a los títulos de cada divino plano telepático, para que ustedes se hagan una idea de lo que se trata. Es la tercera y última doctrina ciencia que el Padre Eterno hace llegar para el mundo tierra, para dar inicio al nacimiento y la formación del mundo de la Trinidad, que el hombre terrenal ya lo intuye como el nacimiento y la formación del tercer mundo. Entonces vamos a dar inicio a la exposición de la colosal escritura telepática. El primer plano telepático dice: mensaje telepático del Padre Eterno al mundo terrestre. Mensaje segundo: el primer mensaje fue ocultado al mundo por la roca religiosa. Divino origen de la desviación del eje polar de la Tierra. Todo desequilibrio espiritual repercute en las moléculas del planeta. El número 318 en la desviación mental. La Santísima Trinidad, el divino principio expansivo de toda verdad, cómo se creó el primer ser humano, la primera pareja, primer modelo de ángeles, la caída de los ángeles Adán y Eva, el paraíso microscópico. Divino origen del primer pasto que creció en la tierra, cómo el fuego solar expandió sus encarnaciones en la naturaleza de la tierra, el número 318 en el pasto terrestre. Divino origen del Hijo primogénito, dictado por el Divino Padre Jehová, desde el Sol Alfa de la galaxia Trino, su Divina Madre Solar Omega, el número 318 y la Trinidad Solar. Divino origen del magnetismo, magnetismo solar, magnetismo espiritual, magnetismo inteligente, magnetismo viviente, salido de la divina bola de fuego del Divino Padre Jehová, magnetismo celestial. Divino origen de las naves plateadas, cómo se construyen en los lejanos soles. La mente solar convierte el fuego en materia, la mecánica de los soles vivientes, soles Alfa y Omega. Platillos voladores, metal plateado, creación de fuego en dimensión solar, cómo se hacen los preparativos, naves Alfa y Omega, principio de una jerarquía solar. Divino origen de las naves plateadas, sistemas de propulsión. La materia es velocidad y la velocidad materia. La Trinidad Solar visita los mundos en estas naves, sus divinas jerarquías, Alfa y Omega. Los platillos voladores, construcción,
Materia, fuego, punto inicial de un platillo. Las moléculas forman alianzas solares, lo que tiene una nave plateada. Divina vibración numérica de las naves plateadas. El número molécula. Los soles irradian las naves plateadas. Las naves que han visitado la Tierra. Se acerca el juicio final. Divino origen del número 318. Número de la creación terrestre. Cómo surgió la primera molécula de tierra, multiplicación y desarrollo de las demás moléculas, cómo maduran los planetas en el espacio. Divino origen de la vida humana, el principio alfa y el fin omega, fin de las filosofías humanas, caída del reinado del oro, fin de la dinastía del maldito Osiris. Divino origen del sistema solar terrestre. El número 318 se expande en otras alianzas planetarias. Lo de arriba es igual a lo de abajo en sus primeras causas. Orden galáctico de los mundos. Divino origen de los números. El primer número, la sucesión eterna de los números en el universo viviente expansivo, la divina evolución de los números, lo que eran los números celestiales. Divino origen de los tiempos, su relación con la materia. Los planetas maduran con tiempo celestial y terminan en tiempo material. Primer tiempo, segundo tiempo. Todo tiempo sale del Padre y vuelve al Padre. Construcción de platillos voladores. Cómo surgen sus moléculas. Las matemáticas solares. El punto geométrico solar. Un magnetismo desconocido. El número 318 nace viviente. Construcción de las naves plateadas. Un origen viviente que se remonta a eternidades de tiempos atrás, de antes de los actuales soles. Principio del fin alfa. Comienza el principio omega. Divino origen de las naves plateadas. Colosales naves emergen detrás de colosales mundos. La división de la materia y el espíritu. Sus libres albedríos se materializan en las formas infinitas. Platillos voladores. La materia es un atributo de la sal del conocimiento. Quien no naciere de nuevo nunca llega donde se construyen las naves plateadas. Divino origen de la mecánica de los platillos voladores. Cómo calculan el número de sus moléculas. Triangulación para los puntos. Platillos voladores. La filosofía hecha materia, la materia hecha pensamiento, la molécula conversa con el espíritu. Divino cálculo numérico solar con que se construyen los platillos voladores, cómo surge el metal plateado, los soles materializan sus individualidades. Platillos voladores, principios de sus leyes. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Las naves plateadas son naves magnéticas solares.
Su número es como las arenas que contiene un desierto. Divino origen de los cielos, sucesión eterna de cielos, la geometría del universo, cómo nace y se desarrolla un cielo, el macrocosmos y el microcosmos, la galaxia Trino. Divino origen de las leyes físicas del mundo material, el círculo omega hecho molécula, el arca de las alianzas está en la materia y en el espíritu. Divino origen de la virtud viviente, relación numérica entre los pensares humanos, la desigualdad entre las ideas, origen galáctico de cada acción humana. Divino origen de las matemáticas, todo cálculo mental sale del reino de los cielos, el cálculo con que se creó el cuerpo humano, 318 líneas pensantes. Divino principio y fin del círculo solar omega, la Santísima Trinidad Solar y la filosofía del planeta Tierra, el ángulo alfa y su divina herencia solar, nace una geometría. Divino principio de la Santísima Trinidad, una divina historia que surge desde el universo infinito, un mundo y su evolución, es una microscópica parte de esta divina historia, historia eterna en expansión infinita. Estado de derecho. Solo los humildes tienen su derecho ganado. Los divinos mandamientos no se transan. El pequeño tiene el primer derecho. Divino origen del sistema de vida humano. El verbo divino se hace carne. El magnetismo celestial decide crear una nueva familia galáctica, divina herencia que viene del reino de los cielos. Divino origen de la justicia humana, las faltas del pasado, los premios de la tierra, acusación divina contra los violadores de una humildad que prometieron y no cumplieron. Juicio final. A las naciones ricas del mundo debéis entregar la mitad de vuestras riquezas, a los mismos que explotasteis, con la vara que medisteis seréis medidos. Divino origen de los espíritus, cómo nacen y cómo se les forma el primer cuerpo de carne. Espíritu y carne nacen de un mismo punto solar. Divino origen del magnetismo universal. Toda fuerza sale del Padre. La Trinidad Solar tricepta el magnetismo viviente. 318 líneas. Origen del círculo omega, la espiral del pensar humano, un principio que nació en el sol alfa y se expandió hacia el sol omega de la galaxia Trino. Divino origen del puntito celestial. El tiempo y el espacio se miden por puntitos divinos, relación entre las acciones humanas y el premio divino, las divinas balanzas vivientes solares, el número 318 y las virtudes humanas. Juicio final. Los que ganaron sueldos fabulosos,
mayores de los que ganaron los humildes, no entrarán al reino de los cielos. El oro no conduce al reino del Padre. Divino origen del pensar humano. Cada acto realizado está en el mismo cuerpo. La televisión hecha destino. En cada uno está su propio cielo. 318 líneas. Divina numeración en las reencarnaciones humanas. Unión del espíritu y la materia. Cómo nace un espíritu en los lejanos soles. El macrocosmos crea al microcosmos, el número espíritu. Divino origen de las sagradas escrituras, el número de su creación, plan divino de divina herencia, sol alfa y sol omega, el cuadrado solar, la psicología divina. Divina vara, el principio de toda justicia está en los mismos elementos del universo, alfa y omega, principio y fin de un pedido de vida. La justicia es de antes de la vida presente. Divina arca de las alianzas y su relación con la filosofía humana. Cada pensar humano es producto de alianzas hechas en el macrocosmos. Divino origen del Divino Padre Jehová, su divina y eterna creación, la divina bola de fuego depurador, el Divino Padre y la sucesión eterna de los números, el número 318 de la divina justicia. Divino significado de los 7 sellos, la divina revelación que corresponde a los tiempos celestiales, una divina forma en el divino libre albedrío del Divino Padre Jehová, la divina intención salida de él. Divino origen de las ideas humanas, cómo se formó la primera idea, principio universal de todos los pensares humanos. 318 virtudes forman una idea invisible, alfa y omega. Divino origen de la geometría terrestre, cómo fue proyectada la tierra en el reino de los cielos. Hay que ser chiquitito y humilde para ser grande en el reino de los cielos. Divino origen del sol terrestre, cómo nació la lumbrera solar. Los soles son fuentes inagotables de magnetismo viviente. Cómo surge una reencarnación al impulso magnético expansivo. Divino origen de la espiral viviente, el círculo solar omega, nacimiento de un sol, las 318 espirales del espíritu humano. Fin de los siglos, tiempo material de la prueba de la vida humana. Nace un tiempo, cuya unidad es el nuevo conocimiento. Tiempo e ideas son una misma cosa, tiempo trino. Divino origen de los divinos querubines del universo. La materia y el espíritu son vivientes y gobernados por los querubines. Divino origen del espacio.
una divina alianza salida del reino de los cielos. El tiempo también es juzgado con las criaturas, el todo sobre el todo. Divino Cordero de Dios, su divina filosofía, el divino corderito de plata, la humildad hecha cordero, nuevo triunfo del divino Cordero de Dios sobre la fuerza y la soberbia humana. Juicio final. Los más sufridos quedan, los explotadores pasan. Ninguno que gobernó dividiendo entrará al reino de los cielos. Solo Satanás se divide a sí mismo. Divino juicio. Los que acapararon alimentos por usureros y por maldad no entrarán al reino de los cielos. Así será quitado en otras existencias. Divino origen del número solar. ¿Cómo se hizo el divino cálculo matemático para crear la Tierra? Su número galáctico, su divina jerarquía espiritual entre los mundos de la carne. Divinas parábolas traducidas por telepatía viviente, dictadas por el Divino Padre Jehová, la última doctrina que recibirá el planeta Tierra. Nace nueva ciencia y nuevo mundo. Divino origen de la carne humana, su primer germen, expansión y forma de su crecimiento. ¿Qué hubo antes de la carne? Las divinas alianzas irradian magnetismo viviente. Nacen los espíritus alfa y omega. Divino origen de la materia. Materia y espíritu son una misma cosa. Lo que sucedió en el punto de origen, llamado reino de los cielos. Divina triceptación del universo expansivo pensante. El divino Cordero de Dios lo explica. Las familias galácticas de los mundos vivientes. La galaxia Trino. Vida de la carne viviente. Juicio final. Los que vieron y no creyeron no entrarán al reino de los cielos. Los primeros despreciaron, así serán despreciados en otros mundos. La ilusión. Divinas parábolas, traducidas por telepatía viviente, dictadas por el Padre Jehová. Cómo ocurrió el movimiento en la materia, cómo surgió la vegetación primera geometría vegetal. Divino origen del tiempo, divina alianza con el espíritu humano, tiempo celestial, tiempo terrenal, tiempo espiritual, tiempo galáctico, tiempo de la luz, tiempo de las tinieblas. Juicio final. Los que no trabajaron según les fue mandado no entrarán al reino de los cielos. Solo los obreros, los humildes y los despreciados entrarán al reino. El magnetismo viviente del universo expansivo pensante del Padre Jehová. Cada línea magnética solar es una alianza con una virtud del espíritu humano. Divino origen de la doctrina del Cordero de Dios, una alianza solar salida de los soles alfa y omega, el juicio de un mundo
inmoral. Juicio final. Los que emplearon falsos testimonios y juraron en la tierra no entrarán al reino de los cielos. El juramento no es del Padre. ¿Cómo se une un espíritu a un bebé? El cordón maternal. Viajes y experiencia de los espíritus cuando deciden ir a probar vidas materiales. Divino origen de la célula humana. Adán y Eva expanden sus poros de carne. Cómo se multiplicó la larva humana en los pantanos. Surgen infinitas larvas de futuras especies vivientes. Las 8 primeras vibraciones. Divino origen de la primera triceptación en el universo. Un principio que se repite en forma infinita. De los soles alfa y omega nace todo principio matemático humano, las virtudes de las matemáticas. Divino origen de la molécula, la materia viviente del universo expansivo pensante, el número y la molécula. La Trinidad solar está en todo lo imaginado, el número 318 en la vida humana. Divino origen del sol terrestre, la sucesión eterna de las lumbreras solares. El divino Cordero de Dios es de antes de los soles. Cómo nace un sol, cómo mueren los soles. Resurrección de los soles. Divino número creador. Se inicia la más grande explosión creadora en los soles alfa y omega. Infancia de un número. La divina alianza de los divinos querubines. Nace el primer espíritu humano. Divino principio de unión entre materia y espíritu, su expansión geométrica lineal. Lo invisible se hace visible, lo microscópico es lo gigantesco es lo microscópico. Divino origen de las divinas balanzas solares. ¿Cómo sucedió el principio del pensar humano, la causa de su propia forma que tendrá en el futuro? Divina vara, conocimiento de la justicia celestial para el planeta Tierra. Cada cual vea por sí mismo si entra o no al reino de los cielos. El número divino 318 en la individualidad. Divina vara, continuación, principio de una divina justicia prometida en el reino de los cielos. Salvados son los humildes de corazón, humildad viviente. Divino origen de los querubines, la esencia del universo expansivo pensante. Cómo nacen las galaxias, la galaxia Trino, su jerarquía. A ver un ratito. Divino origen del sistema solar. Nacen infinitas chispitas solares, los soles alfa y omega, padres galácticos de la galaxia de mundos de carne. Cómo se suceden los mundos. El sistema solar terrestre es un vestigio de lo que fue en remotísimos tiempos.
divino origen de la eternidad. Cada uno se hace su propio cielo. El divino número galáctico 318 expande su filosofía por el universo expansivo pensante. Divino origen de las escrituras, punto de partida de un mandato celestial, las divinas escrituras y las esperanzas humanas, el número divino de cada espíritu. Divino origen del sol terrestre, la galaxia Amor, divinas alianzas vivientes. El número 318 nace, divino principio ondulatorio de los divinos querubines. ¿Quiénes son los divinos querubines? Divino origen del número humano. Las matemáticas son del espíritu. El resultado de ellas forma las ideas numéricas de futuros universos numerales, el número 318 y la divina justicia. Divino origen de las especies. Cada criatura es producto de un sol. Cada mundo es una magnetización materializada, el Cordero de Dios. Divina filosofía de cada criatura del mundo viviente del Padre Jehová. Un pedido celestial hecho vida de carne. Los humildes son los primeros. Divino origen de los elementos de la naturaleza terrestre. Lo que hay detrás del magnetismo. Jerarquías vivientes que se aliaron para formar el planeta Tierra, las 318 divinas alianzas de divinos querubines. Divino origen del fuego. Todo calor es expresión viviente de un sol. El mandato celestial es fuego expansivo solar. 318 líneas, fuego. Divino origen de la geometría numeral terrestre. ¿Cómo nació el primer número? El primer ser pensante, la primera molécula, la primera pareja terrenal, lo que hubo de antes de ellos, la galaxia Trino. Divina psicología de los números, el triángulo amoroso solar. La herencia carnal es geometría cósmica. Espíritu y materia son una misma cosa. Divino origen de las filosofías, relación entre el comunismo terrestre y el comunismo celestial. El comunismo nace con la materia y el espíritu. Las alianzas son comunes a todos. Divino origen de la divina vara, caída del materialismo, caída de la falsa historia de la tierra, el número 318, número de toda justicia en el género humano. Divino origen del ángulo recto de 90 grados, primera geometría del espíritu humano, alfa y omega, soles de la creación humana, la galaxia Trino. Divina bandera del milenio de paz. Sus colores y símbolos son de la Trinidad solar. Este divino símbolo durará hasta el fin del planeta Tierra. La caída del materialismo ha llegado. ¿Cómo se efectúa una reencarnación en el reino de los cielos? El macrocosmos es el lugar
de donde salió la criatura humana, las 318 saturaciones magnéticas. Divino universo expansivo pensante, la chispita solar se expande, sus fluidos solares se multiplican, nacen los mundos microscópicos, surgen los paraísos terrenales. Bueno, hermanas, hermanos, los planos que acaban de ver fueron escritos por un divino Padre Solar, que la humanidad ha dado en llamar extraterrestre, porque vienen de dimensiones infinitas del infinito universo. Quien les habla tuvo pues la maravillosa oportunidad de conocer y reconocer al divino Padre Solar Alfa y Omega, que muy pronto la humanidad lo conocerá y lo reconocerá como al mismo divino Jesucristo, el Hijo de Dios, el Alfa y la Omega, el que nunca murió ni jamás morirá, el que ha de venir como un divino juez para juzgar a las razas y naciones, para juzgar a los vivos y a los muertos, y para restituir el orden de todas las cosas mal hechas por los hombres. Bueno, hermanas, hermanos, tienen ustedes la maravillosa oportunidad de ver y admirar este maravilloso acontecimiento de los últimos tiempos de la prueba de la vida humana, porque se nos enseñó que estamos en un mundo material, un mundo relativo, donde todo tiene un principio y todo tiene un final. Y con la presencia de la divina revelación Alfa y Omega, se acaba pues la ignorancia planetaria. Ignorancia con respecto a las divinas leyes y mandatos del Divino Padre Celestial. Gracias, hermanas, gracias, hermanos.